No, perdón. Entonces, lo que quería era traerlos un segundo, a esto que estábamos viendo al final de la clase anterior, donde veíamos la derivada del vector posición, que en este caso, de caso 2, además de variar en dirección, va a variar en módulo. Entonces, que es posicionar al punto en cuestión, en este caso el punto A, respecto del sistema absoluto. Entonces, acá hay una pequeña variación en la forma que tiene el balancín respecto a lo... En el otro lado se ha considerado directamente el punto de rotación acá para hacerlo más simple, nada más. Pero fíjense que tenemos la velocidad de transmisión y la velocidad de deslizamiento, que en este caso lo hicimos en forma gráfica, cómo determinar cada uno. Bien, era eso nada más, que se los quería comparar para que lo vieran. Ahora sigo en aceleración. Bien, entonces, si ustedes ven, acá tenemos el mismo eslabón, en vez de tener la forma ahí de una L, para hacerlo más simple al desarrollo se elige un eslabón que es directamente un eslabón binario, básicamente, donde uno de los nodos es el que está conectado al bastidor. Y ahí hemos puesto el sistema absoluto y el sistema auxiliar, para analizar el comportamiento de este punto P que está sobre la corredera y está posicionada por un vector RP respecto de los sistemas XY y que está expresado a través del módulo y del ángulo correspondiente de ese vector, que es θ 2. Ahora, en este caso de caso 2, no solamente θ 2 va a variar, o sea, el ángulo del vector posición, no solamente este ángulo va a variar, sino va a variar la distancia que hay entre la corredera y el origen del sistema auxiliar. Es decir, va a variar el módulo del vector posición. ¿Por qué? Y porque estamos analizando el movimiento de los cuerpos a través de dos puntos que no pertenecen al mismo cuerpo. El punto O2, que es el punto nodo del bastidor balancín de o manivela, como le quieran llamar ustedes, en este caso, y el punto P, que es un punto que se encuentra sobre la corredera. Son dos cuerpos que se mueven en forma relativa. El tema es que la corredera se encuentra sobre este eslabón que está rotando, por lo tanto, por eso la corredera rota, pero a su vez, como rizar respecto del cuerpo 2, entonces también tiene un movimiento de deslizamiento, que es lo que hace que el módulo del vector P varíe. Entonces, por eso llegamos a que la derivada del vector posición me da dos componentes. Ya lo vimos. Una que está afectada del operador J y otra que no lo está. Esta que está afectada del operador J, ¿qué está significando? Que es un vector que tiene por módulo el producto del módulo del vector P por la velocidad angular de la barra, 2, y tiene por dirección la dirección de la perpendicular
a la dirección del vector de posición RP. Entonces está en la dirección perpendicular ¿a quién? Al eje de deslizamiento. ¿Ah? Este sería el eje de deslizamiento. La dirección en la que se desplaza la corredera dentro del eslabón 2 sería el eje de deslizamiento. El eje que es perpendicular a este sería el eje de transmisión. ¿Por qué se llama eje de transmisión? Porque a través de este eje, como lo vamos a ver en otros casos, es en el cual se transmite la velocidad o la fuerza entre estos dos eslabones, entre el eslabón 2, que es el que está rotando, y el eslabón corredera. Por eso esta se denomina velocidad de transmisión. Y como ustedes verán, es una velocidad que depende de omega. Fíjense, es omega por el radio. Entonces es una velocidad que es una velocidad que tiene la dirección, como ustedes lo ven, de quién? De una tangente a la trayectoria que sigue el punto P cuando el eslabón 2 rota respecto de O2. Por eso es una velocidad tangencial, la velocidad de transmisión. Tangente a la trayectoria que sigue el punto P cuando tanto el eslabón 2 como la corredera rotan respecto del punto O2. Pero además aparece la velocidad de deslizamiento, que es la velocidad que tiene el punto P por ser un punto que está sobre la corredera, la cual desliza respecto de este eslabón. Y aquí estaría faltando un tercer término que sería la velocidad del origen del sistema auxiliar si este origen estuviera sobre un cuerpo que pudiera moverse respecto al bastidor, que sería la velocidad de O2, que ya lo vamos a ver en las ecuaciones que vamos a plantear. Acá, como hemos simplificado el estudio, no aparece esa velocidad de O2. Aparece solamente la velocidad debida a la rotación y la velocidad debida al deslizamiento. Que es la velocidad, básicamente, que se ve desde, fíjense, ¿desde dónde veo yo esta velocidad de transmisión? La veo desde mi sistema absoluto. Desde mi sistema absoluto. Desde ese sistema absoluto yo veo que todo el sistema, tanto el eslabón como la corredera, el eslabón 2 como la corredera, están rotando. ¿Sí? Ahora, desde mi sistema auxiliar X1 y 1, dijimos que este sistema, por esta situación, era un sistema que no solamente se trasladaba si pudiera, sino que ahora le hemos dado la posibilidad de rotar. Por lo tanto, un observador puesto en O2 no siente ni que se traslada, si se pudiera trasladar, ni que rota, que en este caso sí, está rotando, y solamente ¿qué es lo que ve desde el sistema auxiliar X1 y 1? El deslizamiento que tiene la corredera respecto de este eslabón que rota en forma conjunta con el sistema X1 y 1. Aquí dije lo de la Tierra y que la Tierra es un sistema relativo o auxiliar, que es un sistema que está trasladándose y rotando a la vez respecto de quién? Del Sol, que es nuestro, ahí estaría teóricamente el sistema absoluto XY. Y todo lo que, ¿y qué vemos nosotros desde la Tierra? Y cómo se desplaza un auto al pasar por el frente de nuestras casas. Nosotros paraditos en la vereda y un auto que pasa por la casa. Ese es el movimiento de la corredera
respecto del sistema auxiliar X1 y 1, que sería la Tierra, que está rotando. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que estamos rotando, ni que nos estamos trasladando. Era lo que yo les decía, por el hecho de que el cuerpo humano ve la velocidad, pero a través de los ojos. Al comparar, ya lo vamos a analizar un poquitito más adelante. Bien, entonces, esto es caso 2 y tiene que ver con el mecanismo que se llama manivela corredera. Bien. Una vez que tenemos la velocidad, que nos da dos componentes, la componente de transmisión y la componente de deslizamiento, debemos derivar esta expresión para encontrar la aceleración. Entonces, si derivamos estos dos sumandos, fíjense que en el primer sumando, o sea, en la velocidad de transmisión, aparecen tres variables del tiempo. El módulo del vector posición, la velocidad angular y el ángulo θ2. O sea que tenemos la derivada de un producto, de un producto que tiene tres variables. O sea que de aquí nos van a resultar tres sumandos. Y de este término, que es la velocidad de deslizamiento, fíjense que tenemos dos términos que son funciones del tiempo. El módulo, o sea, que en este caso sería la derivada del vector posición, y el ángulo θ. Entonces de aquí me van a aparecer dos sumando. Por lo tanto, la ecuación de la aceleración debe tener 5 sumandos. Que vamos a ver que se transforman en 4 porque hay dos que son iguales. Entonces ya van a ver cómo se junta todo al final. Entonces, si derivamos a este término, ¿qué vamos a tener? La derivada, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. O sea que la derivada del segundo, que es la derivada omega respecto al tiempo, es alfa 2. Por el tercero sin derivar. Más, ¿qué hemos derivado? Hemos derivado E a la J θ 2 ahora. El primero sin derivar y omega 2 de omega 2 que tenía, de este omega 2, pero ahora hemos derivado E a la J θ 2. Entonces, ¿qué pasa? Que va a ser J, que con el J se hace J cuadrado, por E a la J θ 2, por la derivada de θ respecto del tiempo, que es omega 2. Por lo tanto, por eso queda omega al cuadrado. Espero que me estén siguiendo, pero es muy simple esto. Y finalmente, la derivada del primero, que es P, que es P punto por omega 2, P punto por omega 2, por J, por E a la J θ 2. Ahí están los tres términos que resultan de derivar esta primera. Y la segunda es, el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es E a la J θ, que va a ser J por E a la J θ, por la derivada de θ, que es omega 2. Bien. Y más la derivada del primero, que va a ser P2 punto, por E a la J θ 2, por el segundo sin derivar. Bien. Si ustedes analizan, acá tenemos dos términos iguales, que son P punto por omega por J por E a la J θ 2, igual a este que está acá. Entonces, por eso, lo que yo dije recién, estos dos sumandos se juntan, se suman, por supuesto, y queda 2 P punto por omega 2 por J por E a la J θ 2. Por eso, finalmente tenemos P por alfa 2 por J por E a la J θ 2 menos P por omega al cuadrado por E a la J θ 2 más dos veces P punto por omega por J por E a la J θ 2 más P2 punto por E a la J θ 2. Si ustedes ven,
tenemos 4 términos. ¿Por qué? Y porque estamos considerando la rotación pura de este eslabón, en el cual tenemos contenido una corredera, y solamente está rotando. Pero si yo sumara la posibilidad de que este eslabón o este eslabón que tengo no fuera bastidor, sino fuese un eslabón que se pudiera desplazar respecto del bastidor, nos aparecería la aceleración de este origen o sus dos, que debería sumar a esta expresión. Y que como vamos a ver en los problemas, nos va a aparecer. O sea que la ecuación de aceleración va a tener realmente 5 términos. La aceleración del origen del sistema auxiliar, más estas 4 aceleraciones. Como ustedes ven, esta aceleración es alfa por el radio, porque P es el módulo de ¿quién? Del radio, ¿eh? Que le hemos llamado P acá, pero realmente es R. Entonces, es alfa por R. ¿Y eso qué es? Y por J. Es decir, que es un vector que tiene módulo el, el producto de la aceleración angular por el radio y está multiplicado por el operador J, es decir, que es un vector que está perpendicular al radio correspondiente. ¿Qué va a ser? Y la aceleración tangencial. ¿Ah? Entonces, acuérdense, la aceleración tangencial es alfa por el radio y es un vector que es tangente a la trayectoria que sigue el punto P cuando el eslabón rota respecto de O2. Esta, ¿quién va a ser? Es omega cuadrado por el radio. Es decir, escrito de otra manera sería el doble producto de omega por el radio. ¿Quién es esta? Y tiene signo negativo. Y está en la dirección de quién? Del radio, pero en sentido contrario. ¿Quién es esta? La aceleración normal. Sería la aceleración normal del punto P. ¿Quién va a ser esta? Esta, fíjense, es el módulo es el producto escalar de omega por la velocidad, porque P punto es la velocidad. ¿Y quién es la velocidad? La velocidad lineal que tiene este punto cuando se desplaza la corredera dentro del eslabón 2. Entonces, esta es la velocidad de deslizamiento de la corredera dentro del eslabón, multiplicada por la velocidad angular de la barra 2 veces. ¿Y qué dirección tiene ese vector? Fíjense que está multiplicado por J. Por lo tanto, va a ser una aceleración que va a estar perpendicular al radio, ¿sí? Y por lo tanto es perpendicular a la dirección del vector velocidad de deslizamiento. O sea que esta aceleración, que ¿cómo se llama esa aceleración? Se llama aceleración de Coriolis. ¿Ah? Esta aceleración de Coriolis es una aceleración que lleva justamente el nombre. Todo esto, ustedes lo han visto en mecánica teórica, les vuelvo a repetir, yo solamente se los estoy recordando, porque lo vamos a aplicar. Esta aceleración lleva el nombre del ingeniero Coriolis, que fue el investigador que la descubrió. ¿Por qué? Porque Coriolis no podía, si ustedes se acuerdan y vuelven al Hibbeler, van a ver cuando se desarrollan las ecuaciones estas, de otra manera se desarrollan, pero se llega al mismo resultado. Van a ver que él se preguntaba por qué pasaban algunos fenómenos en la naturaleza. No los podía explicar a esos fenómenos. Por ejemplo, el tema de los huracanes o de los ciclones, no se podían entender por qué sucedía.
¿Por qué esos torbellinos? Y bueno, eso se explica justamente con la aceleración de Coriolis. Toda vez que yo tenga un sistema en donde un cuerpo tenga una velocidad relativa, o sea, de deslizamiento respecto de otro cuerpo, el cual está rotando, nos va a aparecer la componente de Coriolis. O sea que para que aparezca Coriolis, tiene que haber velocidad angular y velocidad de deslizamiento. Cualquiera de las dos que no existan, y no vamos a tener Coriolis. O sea, no vamos a estar dentro del caso 2, sino que vamos a estar dentro del caso 1. Esto es porque este cuerpo se mueve de manera independiente respecto de este otro cuerpo, el cual a su vez está rotando. Esa es la situación. Es decir, los puntos P y el punto 2, que son los que definen el movimiento de todo el sistema, o a través del cual nosotros estamos definiendo el movimiento de todo este sistema, son puntos que no mantienen su interdistancia cuando el sistema se está moviendo. Y finalmente, este término es justamente la aceleración relativa, es decir, así como teníamos velocidad de deslizamiento, que le llamamos velocidad relativa, acá vamos a tener la aceleración de deslizamiento, que va a ser la que también llamamos aceleración relativa o de deslizamiento. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que la aceleración de P va a ser la suma de 4 términos, más uno que digo que está faltando acá, que son la aceleración tangencial, la aceleración normal, la aceleración de Coriolis y la aceleración de deslizamiento, o relativa. Si nosotros si estuviéramos dentro del caso 1, la aceleración de P serían los primeros dos términos, debido a la rotación. Aceleración tangencial más aceleración normal. No existiría ni Coriolis ni la aceleración de deslizamiento. ¿Y por qué? Y porque el punto P y el punto 2 siempre estarían a la misma distancia. Entonces, eso hace que caigamos al caso 1 y que estos dos términos no se encuentren. Bien, acá tenemos básicamente la suma vectorial de todos estos vectores. Entonces, si ustedes ven, vamos a hacer la suma de todo esto, y que es a la aceleración tangencial sumarle la aceleración relativa o de deslizamiento, que es la que tiene la corredera respecto del eslabón 2, a donde termina este vector, le sumamos ¿quién? La aceleración de Coriolis, ¿sí? Con su dirección, por supuesto. Esto está hecho, esto, por supuesto, no es real. Se han puesto las direcciones de cualquier manera. Pero cuando nosotros hagamos en los problemas, y bueno, tendremos que tener cuidado con qué direcciones, qué sentido tienen estos vectores. La aceleración de Coriolis, y finalmente le sumamos la aceleración normal, la normal, y el resultado de esta suma vectorial, ¿qué va a ser? Unir el inicio de la aceleración tangencial con el final de la aceleración normal. Y eso me va a dar la resultante, que es la aceleración de P. Álgebra de vectores. Nada más. Eso es todo. Para hablar un poquitito más de la aceleración de Coriolis, que es lo que estaba diciendo y me fui un poquito. Los huracanes, ¿por qué? Porque la masa, la atmósfera es parte de la Tierra, por lo tanto rota con la Tierra.
es arrastrada por la Tierra. Entonces, tiene un movimiento de rotación. Tiene omega, ¿sí? Que es el omega de la Tierra, que es la rotación del sistema auxiliar, que es la Tierra, omega. Pero a su vez, las masas de aire se desplazan dentro de la atmósfera. ¿Por qué? Porque son los vientos que van de lugares de alta presión a lugares de baja presión. Entonces se desplazan como si fueran potenciales, como la corriente eléctrica que va de un potencial mayor a uno menor, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces tenemos rotación y tenemos desplazamiento, velocidad de deslizamiento, ¿sí? Que es el P punto. Velocidad de deslizamiento de las masas respecto del sistema auxiliar, es decir, respecto a la Tierra. Entonces tenemos omega y tenemos velocidad de deslizamiento. Por lo tanto, nos va a aparecer la aceleración de Coriolis, que eso multiplicado por la masa de la masa de aire que se mueve, nos da lo que se denomina la fuerza, la pseudomasa de Coriolis, que es la que genera que esas partículas que se mueven, que se están moviendo, o sobre esas partículas actúen esa fuerza, esa pseudo fuerza que denomina Coriolis, y que hace que se produzca un vórtice y se genere los vórtices, o sea, los torbellinos. ¿Ah? Lo mismo pasa con el agua. Si ustedes tienen una batea y la llenan de agua y de pronto colocan el tapón, la llenan de agua y sueltan el tapón, ¿qué pasa con el agua? Se va con una corriente continua, o sea que las líneas de flujo del agua, las líneas de corriente, a ver si no sé si han visto mecánica de los fluidos, pero un fluido puede ser laminar o turbulento. Es decir, laminar es cuando todas las líneas que siguen, todas las trayectorias que siguen las partículas, son paralelas. Y eso sería laminar. Entonces, nosotros veríamos que el agua que se mueve, que se va por el sumidero y se va sin formar nada, es como que hacen un conito y se va todo. Todo el agua, quiero decir, formando un conito. En cambio, cuando hay un torbellino, cuando genera un torbellino, se va a formar ese conito, pero van a ver que el agua se va yendo, no en líneas paralelas, sino formando un vórtice. Eso es lo que genera la fuerza de Coriolis, o sea, la aceleración de Coriolis. Y no es más que el efecto de la rotación de la Tierra. Es el hecho de que el sistema auxiliar está rotando. Entonces le genera este efecto al agua cuando se va por el sumidero. Más aún, en el hemisferio sur, el vórtice, el sentido de rotación es, por decirles un sentido, no importa, es horario, ¿sí? En cambio, pasamos al hemisferio norte y el sentido va a ser antihorario, cambia. Eso es justamente por una cuestión de producto vectorial y de dirección de los vectores, tanto de omega, de la velocidad angular, como la de la velocidad de deslizamiento. Eso lo podemos ver en el Gibeler, está si ustedes se van a la parte en que está Coriolis, van a ver esta composición de vectores
si no se las explico, me la preguntan y se los explico de alguna manera. Pero es muy simple. Es bastante simple esto. Ahora, si ustedes están en el Ecuador y existe un lugar en el Ecuador que está en el 00 y hay una fuente que sirve para turistas, o sea, como atractivo de los turistas, los cuales yo no lo he visto porque no he viajado, lo he visto a través de los programas de turismo. Como pueden ver, cómo el agua se va justamente sin torbellino, porque en el Ecuador no vamos a tener esa situación. Es pasando al Ecuador hacia el sur o pasando al Ecuador hacia el norte en que vamos a ver esta situación. En el Ecuador solamente vamos a ver un flujo laminar del agua que se va. Bueno, bien. Entonces, tengamos presente esta ecuación que ya vamos a ver cómo la vamos a escribir de otra manera cuando veamos los problemas, y ya se los voy a hacer ver yo en cada caso. Bien. Antes que... Bueno, sigamos. De manera muy rápida, veamos el caso de la determinación analítica de la aceleración, utilizando para tal caso el concepto que ya veníamos viendo desde posición, y luego aplicamos en velocidad, y ahora lo vamos a hacer con aceleración. O sea, no hay mucho que explicar porque es redundar el hecho de que vamos a considerar al mecanismo como un lazo cerrado vectorial, en el cual vamos a poder escribir una ecuación vectorial una vez que hemos definido todos los ángulos, todos los valores de velocidad, y esa ecuación, que no es más que recorrer a este mecanismo, como habíamos visto, en un sentido, haciendo la suma vectorial correspondiente. O sea, por el hecho que hemos reemplazado a los eslabones por vectores, cuyos módulos son las longitudes de las barras, y el ángulo de esos vectores son el ángulo que forman los diferentes eslabones con un sistema coordenado. Entonces, esa ecuación de lazo cerrado sería la que ya conocemos como la suma vectorial de los vectores, que luego, usando el concepto de la notación polar compleja, vamos a poder escribir en función de la misma, y luego a esa expresión la vamos a derivar, que fue encontrar la velocidad, que ya lo hicimos, y ahora derivamos a esta ecuación de velocidad para encontrar la de aceleración. Como vimos, esta ecuación de aceleración nos va a dar por cada término de velocidad dos términos. ¿Por qué? Y porque en la velocidad está conformada por dos variables del tiempo, que son la velocidad angular y el ángulo θ. Por lo tanto, cuando nosotros derivamos esto, vamos a obtener dos componentes. Entonces, si derivamos esta
derivamos la segunda, que sería e a la j tita 2, será j, lo hago para uno nada más, j, j por j al cuadrado, por a, que es una constante, por e a la j tita 2, por la derivada de tita 2, que sería, respecto al tiempo, que sería omega. Por lo tanto, omega con omega, omega al cuadrado. ¿Sí? Y ahora la derivada de del omega, entonces va a ser j por a, por la derivada de omega, que la derivada de omega